Buenas tardes, soy Juan Sebastián Vargas Duarte, estudiante de séptimo semestre en medicina. Esta es la agenda que seguiré para el PBL de cardiología. Primero realizaré una presentación del caso. Tras eso, realizaré una breve explicación del mecanismo de acción de los medicamentos que se le encontraban administrándose a la paciente. Y después eh, hablaré sobre el tema de este PBL, que son las valvulopatías, en especial la estenosis aórtica. Y al final cerraré con algunas conclusiones. Entonces, el 5 de marzo de 2021 llega una paciente con motivo de consulta de dolor torácico. Es una paciente femenina de 77 años con cuadro clínico que inició el mismo día del dolor tipo opresivo, retroesternal continuo de intensidad 8 de 10, que inició cuando se encontraba cocinando, asociado a dificultad para respirar, irradiado a región dorsal central, no ha tomado nada para el dolor. Deciden llamar a un médico domiciliario, el cual encuentra a una paciente con tensión arterial 234-101 milímetros de mercurio, por lo que decide administrar una dosis de losartán de 50 miligramos y registrar nuevamente la tensión arterial, eh, que da 184-97 milímetros de mercurio. En cuanto al indagar los antecedentes de la paciente, se encuentra que es natural de un pueblo de Cundinamarca, procedente de Bogotá. Tiene hipertensión arterial, dislipidemia, osteoartrosis, cáncer de mama, que fue manejado con cuadrantectomía y actualmente está manejado con tamoxifeno. Antecedentes familiares, menciona que la madre sufrió cáncer de útero y la hermana cáncer de pulmón. Cuanto farmacológicos, toma losartán y hidroclorotiazida al tiempo, losartán, por aparte, carvedilol, atorvastatina, esomeprazol y tamoxifeno. No reporta antecedentes transfusionales ni alergias. En cuanto a hábitos, se encuentra que la paciente fumó en su juventud, actualmente ya no lo hace, tampoco consume otras sustancias y tiene un estilo de vida sedentario. Ginecobstétricos, se encuentra que fue una paciente que tuvo 5 gestas, una cesárea y 4 abortos. En cuanto a quirúrgicos, ella le realizaron una histerectomía, una colecistectomía, una amigdalectomía, una cesárea y una cuadrantectomía de mama derecha. En cuanto al examen físico, se encuentra un paciente en buen estado general, con un estado de orientación también bueno, eh, un estado de conciencia alerta, una presión arterial sentado de 219-137 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una temperatura de 36 grados centígrados. En la escala análoga al dolor reporta un dolor de 6/10, un peso de 60 kilogramos, una talla de 150 centímetros para un IMC de 26.67, indicativo de sobrepeso. Ese mismo día se le solicitan las siguientes órdenes: un electrocardiograma de ritmo, una radiografía de tórax, un dímero de automatizado, un hemograma, valores de troponina I, creatinina en suero, y se le inicia administración de ácido acetilsalicílico y ingreso de líquidos por vía intravenosa. Además, se solicita interconsulta a cardiología. Estos son los resultados de lo que se le solicitó. Se encontró una paciente con leucopenia, una linfocitosis, también con disminución de las plaquetas y, importante, valores de troponina I elevados. Se le realizaron 2 mediciones, el primero de 122,8 y el segundo de 229 para un delta positivo. Además, se le encontró una paciente con alteraciones electrolíticas porque tenía sodio, potasio, calcio iónico y magnesio disminuidos. En el electrocardiograma se encuentra un ritmo sinusal con los intervalos PR y QRS normales, un eje también normal, sin alteraciones evidentes en el ST o en la onda T,
y una tensión arterial de 176,84 milímetros de mercurio, tras la administración de nitroglicerina. La radiografía de tórax no evidencia lesiones evolutivas parenquimatosas pulmonares. Esta es la imagen de la placa. Como podemos ver, están los ángulos claustrofénicos preservados, por lo que se descarta un posible edema pulmonar y una silueta cardíaca dentro de tamaño, pues se podría considerar normal. Entonces, al ingreso se inician los siguientes medicamentos: esomeprazol, fundaparinox, arbedilol, losartán, clopidogrel, ácido acetilsalicílico y atorvastatina. Y además se ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Debido al delta positivo en las troponinas, se realiza una angiografía coronaria, pero esta reporta que las arterias coronarias no tienen evidencia de lesiones angiográficamente significativas, por lo cual se solicita un ecocardiograma en el cual se encuentra una enfermedad valvular aórtica, una estenosis severa. Por lo tanto, los diagnósticos de la paciente son actualizados y se pone primero una estenosis aórtica severa de bajo flujo, un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, con un Grace de 93 puntos, una emergencia hipertensiva con órgano blanco al corazón, hipertensión arterial, dislipidemia, el antecedente de cáncer de mama derecha y las alteraciones electrolíticas, la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la hipocalemia. Este es un resumen de los siguientes días de la paciente en el hospital. El 7 de marzo, los paraclínicos se encuentra anemia y en paso de una trombocitopenia leve a moderada. También hay una mejoría en las alteraciones electrolíticas. Por diagnóstico definitivo de crisis hipertensiva, se suspende manejo y esquema de antiplaquetarios. También para mejorar la hemoglobina y los valores de plaquetas. Se recomienda el traslado a piso para continuar el manejo y observación. El 8 de marzo se realiza la interconsulta cirugía cardiovascular, quienes consideran realizar el reemplazo de la válvula aórtica en cirugía abierta, y se inician los procedimientos con la entidad aseguradora de la paciente. El 11 de marzo, la paciente es valorada por odontología porque reportaba un dolor en la región maxilar. En cuanto a la interconsulta, odontología evidencia la presencia de un posible resto radicular en la posición 34, asociado pues a la sintomatología del dolor de la paciente, por lo que se solicita una interconsulta cirugía maxilofacial. Al día siguiente, cirugía maxilofacial responde la interconsulta, por lo que solicita un TAC para evaluar la necesidad de una intervención quirúrgica, la cual se debe realizar y se lleva a cabo el 15 del mismo mes. Sin embargo, debido a esta intervención, se debe suspender la enoxaparina e iniciar terapia antibiótica con amoxicilina. Esta terapia antibiótica debe durar 7 días, por lo tanto, se aplaza la intervención en la válvula aórtica para el 25 del mismo mes. Para el 18 de marzo, la paciente empieza a tener valores de presión arterial con tendencia al alta, por lo cual se empieza titulación con losartán y se continúa el manejo intrahospitalario. La paciente empieza a presentar episodios de disminución de la agudeza visual, por lo cual se solicita una interconsulta a neurología, quienes dan orden de una resonancia magnética al cerebro, pero que está negativa para cualquier alteración. El 23 de marzo es el día que yo conozco a la paciente. Encuentro una paciente femenina de 77 años de edad con diagnóstico de estenosis aórtica severa, encontrado tras episodio de crisis hipertensiva el 5 de marzo del 2021. A la fecha, las cifras tensionales estaban controladas tras varios episodios de tensión arterial elevada. Coincidencialmente, ese era el último día de terapia antibiótica con amoxicilina tras el procedimiento quirúrgico maxilofacial. En cuanto al examen físico, encuentro una paciente con cabeza y cuello simétricos, conjuntivas normocrómicas, pupilas isocóricas normorreactivas
escleras anictéricas sin megalias a la inspección y ausencia de ingurgitación yugular. En cuanto al tórax, este es simétrico, normoexpansible, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono presentes en los 4 focos pulmonares y se halla también un soplo sistólico en forma de diamante en el foco aórtico de grado 3-4. Este se irradia al cuello y también al foco pulmonar. Los ruidos respiratorios están presentes en ambos campos pulmonares y no se escuchan estertores ni sibilancias. El abdomen es blando, depresible, no doloroso a la palpación y hay presencia de panículo adiposo. Las extremidades están simétricas, eutróficas, los pulsos radiales y pedios están presentes y son de buena intensidad y hay un llenado capilar de 2 segundos. En cuanto al área neurológica, es una paciente alerta y orientada en espacio, tiempo y persona. Estos son los diagnósticos que la paciente tenía para esa fecha. Entonces tiene un primer diagnóstico, una estenosis aórtica severa con un área valvular de 0,6 centímetros cuadrados. También está pues el cateterismo que se le realizó el segundo día que ingresó al hospital, que reportaban coronarias sin lesiones significativas, pero pues había una injuria miocárdica secundaria debido a la elevación de las troponinas y el delta positivo. Está la hipertensión arterial esencial no controlada, la dislipidemia y su antecedente de cáncer de mama derecho. Esto es el manejo farmacológico que tenía la paciente en esa fecha. Estaba dándose losartán, atorvastatina, amoxicilina, acetaminofén, metoprolol, bisacodilo, enoxaparina, hidroclorotiazida, amlodipino y la solución salina intravenosa. Antes de hablar sobre valvulopatías, en especial sobre la estenosis aórtica, realizaré un breve paso por los mecanismos de acción de los medicamentos que acabo de mencionar. Primero está el losartán. Losartán es un antagonista de angiotensina 2. Su mecanismo de acción es que antagoniza la acción de la angiotensina 2 en su receptor AT1. Este grupo de medicamentos son bloqueadores más selectivos que los antagonistas de la enzima convertidora de angiotensina. Debido a su mecanismo de acción, inducen dilatación venosa y arterial y reducen la secreción de aldosterona y la remodelación cardíaca. También se ha reportado que en algunos pacientes disminuye la progresión de neuropatía diabética. Está indicado para el manejo de hipertensión y no requiere ajuste de dosis en pacientes que tengan insuficiencia renal moderada, es decir, en pacientes que tengan una depuración de creatinina menor a 30 milímetros minuto. Contraindicaciones, está contraindicado a pacientes embarazadas y cuando se emplea conjunto con alisquireno. Su dosis suele ser de 50 miligramos día, pero esta puede variar en un rango de 25 a 100 miligramos día. Su administración es por vía oral. El segundo medicamento es la atorvastatina. Este pertenece al grupo de las estatinas, los cuales su mecanismo de acción es un análogo estructural de la HMG-CoA reductasa. Esto va a producir que haya una reducción de la síntesis del colesterol y un aumento de la expresión de receptores para LDL. También se ha reportado que puede presentar una disminución modesta de triglicéridos. Está indicado en pacientes con enfermedad arteriosclerótica vascular, síndromes coronarios agudos. Se ha mencionado, se ha reportado que si se inicia estatina tras un primer evento coronario, se disminuye la probabilidad de otro evento en el futuro. Y en pacientes de diabetes mellitus 2 como prevención primaria. Efectos adversos está el dolor abdominal, el estreñimiento y la artralgia, y también el infarto cerebral hemorrágico en ciertas ocasiones. Está contraindicado en pacientes con enfermedad hepática y en embarazo o que se encuentren lactando. Sus dosis pueden variar en un rango de dosis mínima de 10 miligramos día hasta máximo 80 miligramos día. Esta también son administraciones de vía oral. El amlodipino es un bloqueador de canales de calcio que pertenece a las dihidropiridinas.
Su mecanismo de acción es que bloquea el canal de calcio tipo L, lo que inhibe el flujo de iones al interior del músculo liso vascular y cardíaco, por lo cual va a haber una dilatación vascular. Este medicamento puede administrarse en pacientes con insuficiencia renal, pero tengo que tener cuidado porque su sobredosis puede desencadenar hipotensión. Está indicado en episodios de angina e hipertensión y sus efectos adversos son confusión, trastornos visuales, somnolencia y cefalea. Y al inicio de la terapia con imlodipino puede presentarse disnea, dolor abdominal, náuseas y edema. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática, así como su dosis es de 5 a 10 miligramos día con una administración por vía oral. El metoprolol succinato es un beta bloqueador, por lo cual su mecanismo es que se inhibe el receptor beta 1 adrenérgico. Por lo tanto, se va a disminuir el gasto cardíaco al producir efectos cronotrópicos e inotrópicos negativos. Al tener succinato, va a tener una liberación lenta y una acción prolongada. Está indicado en casos de hipertensión, arritmias superventriculares y a veces en exacerbación del EPOC. Sus efectos adversos son la fatiga, las náuseas, el dolor abdominal y el vómito. Está contraindicado en bradicardia severa, shock cardiogénico y falla cardíaca descompensada. Sus dosis depende del trastorno que vayan a tratar. En el caso de hipertensión, se pueden dar dosis que vayan desde 47.9 a 90 miligramos día. Y en el caso de angina de pecho y arritmias, pueden darse dosis que vayan desde 95 miligramos hasta 190 día. Su administración es por vía oral. El bisacudilo es un derivado del difenilmetano. Su mecanismo de acción es que estimula las neuronas entéricas para inducir peristalsis. Esto, pues, por lo tanto, estará indicado en episodios de estreñimiento severo y disfunción intestinal y neurogénica. Sin embargo, tiene efectos adversos como son alteraciones electrolíticas, vértigo o dolor abdominal y diarrea. Por lo tanto, está contraindicado cuando está con terapia con sulfatos, como sulfato de potasio, magnesio o sodio. Sus dosis varían entre 5 a 10 miligramos y puede darse por vía oral o rectal. Si se administra por vía oral, suele suele demorarse entre 6 a 10 horas en tener acción, y si se da por vía rectal puede demorarse entre 30 a 60 minutos. Su absorción sistémica es mínima, por lo cual es un medicamento bastante seguro. La hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida es un diurético tiazídico cuyo mecanismo de acción es que inhibe la reabsorción de sodio y cloro a través del cotransportador sodio-cloro, NSC, en el túbulo contorneado distal. Está indicado en casos de hipertensión y tratamiento de síntomas congestivos. Pues la hipertensión principalmente cuando hay síntomas de sobrecarga de volumen. Efectos adversos está que puede producir una alcalosis metabólica hipocalémica, una hiperlipidemia, debido a que las tiazidas provocan un aumento del 5 al 15% en el colesterol sérico total y lipoproteínas de baja densidad, LDL. También puede causar hiponatremia, debido a que a la hipovolemia se induce a la elevación de la hormona antidiurética, ADH, y también algunos pacientes puede generar gota. Está contraindicado en dosis altas en pacientes cirróticos o con falla renal. Sus dosis son las más altas de este grupo de diuréticos tiazídicos, puesto que van desde 25 a 100 miligramos día, y su administración es de vía oral. La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular. Su mecanismo de acción es que inhibe la coagulación, potenciando el efecto inhibitorio de la titrombina 3 sobre los factores 2A y 10A. Está indicado para tratamiento de flebotrombosis profunda y también a veces como profiláctico. Sus efectos adversos son trombocitopenia, sangrado y deficiencia de mineralocorticoides.
y está contraindicado en pacientes que tengan sangrado activo, hemofilia, púrpura, hipertensión severa o hemorragia intracraneal. Normalmente sus dosis son de 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas, pero en el caso de profilaxis se puede dar 30 miligramos 2 veces al día o 40 miligramos 1 vez al día en una inyección subcutánea en el abdomen. La amoxicilina es un antibiótico penicilina, es un antibiótico beta-lactámico, cuyo mecanismo de acción es que inhiben la síntesis de la pared bacteriana al prevenir la síntesis de transpeptidasas. Está indicado en infección principalmente por bacterias gram negativas en oído, nariz y faringe. Algo pues importante de la amoxicilina, que la diferencia pues del resto del grupo de las penicilinas, es que no requiere, se puede tomar cerca de las comidas. Las penicilinas normalmente se recomienda que se consuman 1 o 2 horas antes del alimento. La amoxicilina no tiene esta restricción. Sin embargo, entre sus efectos adversos se encuentra el síndrome de Stevens-Johnson y el shock anafiláctico en pacientes que tengan hipersensibilidad, que es una de las contraindicaciones de este medicamento. O también cuando se describa un organismo que tenga resistencia a los beta-lactámicos, por beta-lactamasas principalmente. Su dosis varía según el cuadro clínico del paciente. Estas dosis pueden ir desde 250 a 500 miligramos 3 veces al día o desde de 750 miligramos a 1 miligramo cada 12 horas. Su administración puede ser por vía oral o intravenosa. Ahora sí, sobre el tema de este PBL, que son las valvulopatías, en especial la estenosis aórtica. Para recordar, principalmente se habla de 4 válvulas cardíacas principales. Las válvulas auricoventriculares, que son la mitral y la tricuspidia, que separan las aurículas y los ventrículos. Estas están abiertas durante la diástole, como podemos ver acá abajo. Este es un corazón durante diástole, este es un corte axial. Acá podemos ver la válvula mitral y acá la tricuspidia, que están abiertas durante la diástole. Y las otras 2 válvulas son las válvulas pulmonar y aórtica. Estas se encuentran abiertas en la sístole y acá las podemos ver. Y se abren para que la sangre viaje del corazón a la circulación sistémica y pulmonar. Estas válvulas están compuestas por un anillo fibroso, las valvas, que son las hojas que forman la válvula, y que pueden variar pues, en número según el tipo de la válvula. Y en el caso de las válvulas mitral y tricuspidia, también cuentan con cuerdas tendinosas y músculos papilares, que ayudan en la apertura y cierre de las válvulas según diástole o sístole. Sobre la válvula aórtica. La válvula aórtica está compuesta por 3 cúspides simétricas de forma semilunar. Cada cúspide actúa como un paracaídas invertido que mira hacia la arteria aórtica y se abre a medida que se llena de sangre. Al completar el llenado, las 3 cúspides se contactan entre sí y bloquean el flujo de sangre para evitar que pues, haya un retroceso de sangre. Las cúspides se nombran según su orientación, siendo la izquierda y la derecha las que se van hacia la válvula pulmonar y la tercera la posterior. Superior a estas cúspides en forma de paracaídas se encuentran los senos de Valsalva. Estos senos de Valsalva son importantes porque es donde se encuentran las aberturas, que son los que vemos acá, para las arterias coronarias. Estas aberturas se encuentran por debajo de la unión sinotubular, que es la unión pues, entre los senos de Valsalva y pues, la aorta ascendente. Es más frecuente encontrar que la válvula aórtica, en comparación con otras válvulas, sufra de regurgitación debido a que tiene que soportar presiones de hasta 120 milímetros de mercurio cuando está cerrada. Entonces, sobre los defectos en las válvulas, las alteraciones patológicas en las válvulas pueden conducir a estenosis, que es rigidez de las valvas,
o a regurgitación, que es cuando no hay un cierre adecuado no hay un cierre adecuado entre las valvas y la sangre se alcanza a regresar. Estas condiciones patológicas pueden ser clasificadas en adquiridas o congénitas. Las adquiridas principalmente son causas degenerativas y las congénitas pueden ser pacientes que nacieron con una válvula aórtica con solamente dos o una válvula. Los síntomas clínicos son únicos y pueden variar según cada condición patológica. Sin embargo, el corazón puede soportar ciertas cantidades significativas de estenosis y regurgitación antes de que aparezcan los síntomas clínicos. Por lo tanto, los pacientes sintomáticos pueden ser sugestivos ya de una alteración crónica. En cuanto a la prevalencia que se conoce es, pues, este es un estudio que se realizó en Estados Unidos en 11.911 individuos, en los cuales se reportaron que 2.5% tenían alteraciones en sus válvulas, siendo la principal la regurgitación mitral, seguida de la regurgitación aórtica, luego la estenosis aórtica y finalmente la estenosis mitral. No se encontró una relación entre defectos en las válvulas y sexo, pero sí que la prevalencia de estas aumentaba según la edad del paciente. En esta tabla que vemos acá, en el eje X se encuentra el porcentaje de prevalencia y en el eje Y la edad. Como podemos ver, hasta los 64 años la prevalencia no alcanza a llegar al 2%. Sin embargo, cuando pasa los 64 años, las prevalencias aumentan y en el rango de edad de 65 a 75 alcanzan a llegar al 8% y a los 75 años o más alcanzan a llegar a los 14%. Sin embargo, se dice que estas prevalencias se subestiman porque no en todos los lugares se realiza el ecocardiograma, que es la prueba diagnóstica gold standard para el diagnóstico de los trastornos valvulares, sino solamente se diagnostican a partir de los hallazgos en el examen físico. En cuanto, pues, a las etiologías, hay un reporte de, pues, una encuesta que se realizó en Europa, en los cuales se reclutaron 5.001 pacientes de 92 centros en 25 países de Europa que tenían un diagnóstico previo o actual de valvulopatía, en los cuales se encontró que 3.532 pacientes tenían enfermedad valvular nativa. Algo importante acá es que la estenosis aórtica es la más prevalente, en lo que pues difiere de los datos de Estados Unidos, que decía que la ingurgitación mitral era la más prevalente, como podemos ver acá. Y también se reportó que las causas degenerativas eran la principal etiología de estos trastornos. Sin embargo, toda esta información es en países desarrollados. En países en desarrollo, aún se sigue hablando de que la enfermedad cardíaca reumatoidea es la principal etiología de las valvulopatías cardíacas. Se dice que alrededor del 60% de los pacientes que hayan tenido un episodio de fiebre reumatoidea en su juventud van a desarrollar problemas cardíacos. Recordemos que pues esta fiebre reumatoidea es consecuencia de una infección faríngea o cutánea causada por estreptococos hemolíticos del grupo beta. Y pues que la respuesta inmune induce la afectación de diferentes órganos, incluido la inflamación valvular de las válvulas del corazón. Sin embargo, pues estas manifestaciones suelen llegar a verse ya años después de la infección por el microorganismo. Ahora sí, respecto a la estenosis aórtica. La estenosis aórtica puede ser causada por malformaciones congénitas de la válvula, calcificaciones de las valvas o enfermedad reumatoidea. Y pues la causa puede variar como mencioné, según la población en la que se esté.
Dentro de las malformaciones congénitas, las que más frecuentes están son las válvulas aórticas con solamente una o dos válvulas. Dentro de la calcificación de las valvas, se cree que esta es causada, perdón, por cambios proliferativos e inflamatorios que inducen una reducción en la movilidad de las cúspides de la válvula. En cuanto a la enfermedad reumatoidea, se cree que la estenosis causada dentro de este contexto es causada por adherencias y la fusión de las comisuras y cúspides, lo que resulta en una reducción del tamaño en el orificio de la válvula en las tres situaciones. En estos tres estudios que podemos ver acá en la gráfica, se evaluó la prevalencia de estenosis aórtica en la población. Son dos estudios realizados en Estados Unidos y uno en Finlandia. Como podemos ver, la prevalencia de estos suelen ser baja hasta los 70 años, que es cuando se aumenta la prevalencia de estos y más allá de los 80 sigue subiendo. Lo que puede indicar de que la estenosis aórtica es una lesión, es una alteración degenerativa de la válvula principalmente. Sobre la fisiopatología, pues se tiene que discutir si la alteración se da por una remodelación degenerativa, que sería una causa adquirida, o por anormalidades congénitas. En el caso de de la remodelación degenerativa, es porque se da un engrosamiento y endurecimiento de las valvas, es decir, una calcificación de estas en el lado aórtico. Em, los cambios, los cambios valvulares conducen a la estenosis aórtica. em, y los primeros cambios incluyen el engrosamiento de la válvula aórtica sin consecuencias hemodinámicas. Pues como había mencionado anteriormente, el corazón puede soportar cierto grado de estenosis y de regurgitación antes de empezar a demostrar síntomas. Este se dice que es un proceso variable entre los individuos, ya que su progreso puede tomar desde años hasta décadas. Em, A pesar de que se ha descrito que este proceso de remodelación degenerativa comparte unas características comunes con la arteriosclerosis, no se ha demostrado que ninguna intervención no quirúrgica ralentice la progresión de la estenosis aórtica. Por otra parte, entre las anormalidades congénitas se encuentran pues las válvulas unicúspides y las bicúspides. Estas pueden causar estenosis aórtica, principalmente en niños o en adultos jóvenes. Finalmente, todo esto, en ambas situaciones, los cambios en la estructura de la válvula provocarán la obstrucción del flujo de salida, puesto que el área de la válvula, cuando se abre, se verá disminuido. Y pues como mencioné, la sintomatología se asocia más con obstrucciones severas más que graves. Cuando hay una estenosis aórtica clínicamente significativa, va a haber una obstrucción severa del tracto de salida, como podemos ver acá. Esto va a ocasionar que haya un aumento del gradiente de presión en el ventrículo izquierdo. Y este aumento del gradiente de presión en el ventrículo izquierdo va a ocasionar que a largo plazo se produzca una hipertrofia de este
una disfunción diastólica, un aumento del consumo de oxígeno, una isquemia y pues posteriormente su disfunción de esta cámara, de esta cavidad. Por lo tanto, a veces se llega a pensar que esto puede ser un evento coronario en vez de una manifestación crónica de una estenosis aórtica. Bueno, dentro de la sintomología, la sintomatología varía según el grado de compromiso. Pueden verse síntomas como disminución a la tolerancia al ejercicio, fatiga, disnea, angina, síncope, que pues pueden aparecer a lo largo de los años. Se ha mencionado que los pacientes que suelen presentar estos pacientes debido a estenosis aórtica entre los 50 y 70 años es por causas congénitas, mientras que si estos síntomas aparecen con un diagnóstico de estenosis aórtica, aparecen después de los 70, son pacientes con causas adquiridas degenerativas como la calcificación de la válvula. Bueno, estos síntomas son producidos pues por las alteraciones hemodinámicas que se derivan como consecuencia del estrechamiento del área de la válvula aórtica. La angina, por ejemplo, es causada por una mayor demanda de oxígeno del miocardio hipertrofiado y la reducción del suministro de oxígeno como consecuencia de un acortamiento de la diástole. Em, también porque empieza a haber una compresión de las arterias coronarias por el anillo valvular estenótico, debido a su proximidad. El síncope es causado por una caída de la presión arterial sistemática inducida por el ejercicio en el contexto de un gasto cardíaco fijo, lo que conduce a una hipoperfusión cerebral. Estos síntomas de la insuficiencia cardíaca indican pues en qué etapa de la estenosis está. Como mencioné, vuelvo a recalcar, entre más severos sean los síntomas, significa que más severo va a ser el grado de estenosis de la válvula aórtica. En cuanto a la evaluación del diagnóstico, el gold estándar del diagnóstico es el ecocardiograma, puesto que esto confirma la presencia de estenosis aórtica. Sin embargo, no solamente no se debe fiar por la apariencia de la válvula, sino también se debe evaluar el grado de calcificación de esta, el función y grosor del ventrículo izquierdo y detectar y descartar la presencia de alguna otra valvulopatía. En el caso del diagnóstico de una estenosis aórtica grave, se requiere evaluar el área de la válvula aórtica, también sus gradientes de presión, el estado de la función ventricular y también el estado funcional de este. El Doppler sirve para evaluar el grado de severidad de la estenosis aórtica. En el examen físico se puede encontrar un soplo. Usualmente es un soplo sistólico en forma de diamante que se irradia las arterias carótidas bilateralmente, es decir, se puede ir al cuello y se escucha mejor en el foco de auscultación aórtico. El foco, pues como tiene forma de diamante, tiene un componente de alta frecuencia, em, el cual se va desplazando hacia S2 a medida que empeora la estenosis aórtica. La intensidad del soplo no se relaciona con la severidad, pero sí el momento en el que se escucha más fuerte. Pues también debido a que pues, en situaciones crónicas puede haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo, también se va a ver un desplazamiento del punto de máximo impulso. Antes de pasar pues, a la evaluación y al diagnóstico,
quiero mencionar estos cuatro términos que son los empleados en los algoritmos diagnósticos recomendados por la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, cuando hablamos de área valvular aórtica, hablamos del área que tiene la válvula cuando sus valvas están abiertas. Normalmente este suele ser un valor entre 3 a 4 centímetros en adultos, centímetros cuadrados en adultos. El gradiente de presión promedio, este se relaciona con el área de la válvula aórtica. A mayor gradiente de presión promedio significa que el área valvular aórtica es menor. La fracción de eyección es una medición expresada como un porcentaje de la cantidad de sangre que el vehículo izquierdo bombea hacia afuera en cada contracción. Normalmente se dice que está bien cuando es mayor al 50%, aunque hay algunas partes en la literatura que dice que debe ser mayor al 60%. Y el índice de volumen sistólico es el volumen sistólico ajustado para el área de superficie corporal. Este debe encontrarse en un rango entre 35 a 65 milímetros por metro cuadrado de superficie por cada contracción en los adultos. Teniendo ya sus cuatro términos claros, voy a hablar sobre la clasificación. Se proponen cuatro categorías en la clasificación. La primera es una estenosis de alto gradiente, en el cual el área de la válvula está menor a 1 centímetro cuadrado y el gradiente promedio es mayor a 40 milímetros de mercurio. El segundo, que es este verde de acá, es una estenosis aórtica con bajo flujo, bajo gradiente, pero con una fracción de eyección disminuida. En este encontramos una área de la válvula aórtica menor a 1 centímetro cuadrado, un gradiente promedio menor a 40 milímetros de mercurio, una fracción de eyección menor a 50% y un índice de volumen sistólico menor o igual a 35 milímetros por metro cuadrado de superficie. La tercera categoría es esta de acá, que es café. Es una estenosis aórtica con bajo flujo, bajo gradiente, con fracción de eyección preservado, es decir, un área de la válvula menor a 1 centímetro cuadrado, un gradiente promedio de 40 menor a 40 milímetros de mercurio y, qué pena, acá es una fracción de eyección mayor o igual al 50%. Y el último, que es este azul oscuro, está flujo normal con bajo gradiente con fracción de eyección preservada. Esta es una área de válvula menor a 1 centímetro cuadrado, un gradiente promedio menor a 40 milímetros de mercurio, una fracción de eyección menor al 50%, pero un índice de volumen sistólico mayor a 35 milímetros por metro cuadrado de superficie. Ya con estas dos clasificaciones podemos seguir a esto que es el algoritmo recomendado por la ESC para la sospecha de esclerosis, de estenosis aórtica. Entonces, voy a empezar primero de este costado, voy a empezar primero de las opciones del lado derecho y luego de las izquierdas. Entonces, el primer paso es asegurar el gradiente de velocidad. En este se dice que si el gradiente de velocidad es mayor a 4 milímetros por segundo y el gradiente de presión es mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, se debe seguir por esta parte. Ya, pues ya he evaluado el gradiente, la velocidad y el gradiente de presión transvalvular promedio. Pues si se excluye un estado de flujo alto, se dice que esta es una estenosis, es una estenosis aórtica severa con un gradiente alto. De lo contrario, si no es así, se debe definir si el estado de flujo sanguíneo elevado es reversible o no. Hay situaciones en las que el flujo alto puede ser reversible, como lo son situaciones con la anemia, el hipertiroidismo, las derivaciones arteriovenosas.
Si no es reversible, se dice que es una estenosis aórtica severa, normal. Si es reversible, se debe evaluar pues, intervenciones que vuelvan el flujo a su estado normal. Eso en el caso de que el gradiente sea elevado. Si el gradiente está disminuido, es decir, está a una velocidad menor a 4 milímetros por segundo, 4 metros por segundo y un gradiente de presión transvalvular promedio menor a 40 milímetros de mercurio, se debe evaluar el área valvular de la válvula aórtica. Si este es mayor a 1 centímetro cuadrado, se dice que es una estenosis aórtica moderada. Si este es menor o igual a 1 centímetro cuadrado, se debe evaluar que no hayan errores de medición que puedan causar que se esté subestimando. Ya, pues, habiendo descartado eso, se debe evaluar el estado del flujo. Este estado del flujo se evalúa con el índice de volumen sistólico. Si este es mayor a 35 milímetros por metro cuadrado de superficie, se dice que que no es probable que sea una estenosis aórtica severa. Sin embargo, si este índice de volumen sistólico es menor o igual a 35 milímetros por metro cuadrado de superficie, se debe evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Si esta se encuentra menor al 50%, se debe realizar un ecocardiograma. Y si hay un flujo de reserva presente, se debe pensar en una estenosis aórtica pseudosevera, la cual se define por un aumento, se define como una área valvular, una área de la válvula aórtica mayor a 1 centímetro cuadrado con normalización del flujo. Por el contrario, si el flujo es mayor o igual al 50%, se debe evaluar los criterios, el puntaje de calcium, que es este que tengo acá. Entonces, este criterio de calcium es el que se tiene en esta vía de acá, que es una vía que tiene el área valvular aórtica menor a 1 centímetro cuadrado, que tiene un flujo disminuido y que tiene una fracción de eyección mayor al 50%. Entonces, este combina criterios clínicos, cualitativos y cuantitativos. Entonces, en los criterios clínicos se piensa, bueno, primero que los síntomas no están relacionados a otra explicación, que es un paciente mayor a 70 años, que en las imágenes se encuentra una hipertrofia del ventrículo izquierdo y una función del ventrículo izquierdo reducida también. Y en cuanto a los cuantitativos, que haya un gradiente promedio de entre 30 a 40 milímetros de mercurio, sí, y que que el área en la válvula aórtica sea menor o igual a 0,8 centímetros cuadrados. También, pues, que haya un flujo bajo, confirmado por otras técnicas más que el Doppler, y se calcula el calcium score. Esto es para saber qué tan severa es la estenosis aórtica. Sobre la intervención. Entonces, para iniciar la intervención se debe saber que ningún tratamiento médico para la estenosis aórtica puede mejorar el resultado en comparación con la historia natural. Entonces, debido a que pues esto es por causas degenerativas, se sabe que pues desde jóvenes a menos de que haya una predisposición, pero desde jóvenes estilos de hábito saludable, una buena dieta puede ayudar a evitar la calcificación de las valvas, pues por lo que se mencionaba, por lo que se sospecha que tiene un comportamiento similar a las placas arterioscleróticas. Inclusive, los ensayos aleatorizados han demostrado sistemáticamente que las estatinas no afectan la progresión de la estenosis aórtica. Los pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca que no son, deben ser evaluados para, ya sea para un TAVI, que es una implantación de la válvula aórtica transcatéter,
o por un reemplazo de válvula aórtica a cirugía abierta. Esta decisión del modo de intervención, ya sea por transcatéter o por cirugía abierta, depende del equipo. No se conoce muy bien sobre los efectos de la implantación de la válvula aórtica transcatéter en pacientes menores de 75 años, por lo cual se recomienda que si un paciente tiene más de esa edad, se considere de una vez el procedimiento quirúrgico por cirugía abierta. Sin embargo, pues cada procedimiento tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el TAVI tiene una mayor tasa de complicaciones vasculares, mientras que la cirugía abierta tienes mayor riesgo de sangrado, injuria renal y fibrilación auricular de novo. Entonces, en este diagrama, en este algoritmo, es el recomendado por la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, primero hablaré sobre los pacientes que tienen síntomas, porque los que no tienen síntomas es una controversia sobre el tratamiento que hacer. Entonces, sobre los que tienen síntomas, se debe evaluar que no hayan comorbilidades que vayan a hacer que la cirugía se pueda complicar. Si no hay comorbilidades, se debe evaluar el riesgo de la cirugía. Si hay un riesgo bajo, se va a hacer una cirugía abierta. Y en cambio, si el riesgo no es bajo, se va a hacer una evaluación individual, cuidadosa, en cual se ponga pues en una balanza los beneficios y los pros y los contras de esto. Y pues el equipo debe decidir si hacer la cirugía abierta o el TAVI. Dentro de estos factores pues se debe encontrar, tener en cuenta aspectos como la edad del paciente. Por otra parte, si el paciente tiene un diagnóstico de estenosis aórtica, pero no tiene síntomas, hay controversia alrededor de la evidencia. En este diagrama dicen que se debe evaluar la fracción de eyección. Si esto es menor al 50%, se debe considerar de una vez la cirugía abierta. Sin embargo, si no es menor al 50%, es decir, no tiene una falla cardíaca, se debe evaluar la actividad física del paciente. Si no es físicamente activo, se debe evaluar factores de riesgo y decidir, pues, si no hay factores de riesgo que se crean que puedan, que al no ser tratado puedan comprometer la vida del paciente, se reevalúan 6 meses. Si hay factores de riesgo, se realiza la cirugía. Por otra parte, si el paciente es físicamente activo, se realiza un test de ejercicio. Y si este test de ejercicio reporta que hay síntomas o caídas en la presión sanguínea, cuando realiza actividad física, se realiza la cirugía abierta. Sobre la paciente, pues como una paciente femenina de 77 años, mayor a 75, se determinó primero pues que se tenía que hacer el cambio de válvula por cirugía abierta. Estas son las notas de cirugía en las cuales se encontraron tejidos frágiles con adecuada contractilidad, aorta de tamaño normal, con algunas calcificaciones en sus paredes, una estenosis aórtica degenerativa, un anillo aórtico pequeño sin posibilidad de implantar prótesis, por lo que se realizó una ampliación de la bioprótesis. Afortunadamente, pues la cirugía fue satisfactoria y la paciente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos tras su cirugía. Conclusiones. Entonces, la estenosis aórtica es un trastorno de la válvula aórtica que puede tener un cuadro similar a un infarto agudo del miocardio, debido a que, como vimos, en estados crónicos de esta estenosis aórtica puede ocurrir isquemia porque aumenta la solicitud de oxígeno por parte del músculo del miocardio, por el músculo del ventrículo izquierdo.
Existen causas congénitas y adquiridas de estenosis aórtica, siendo las primeras, es decir, las congénitas, más frecuentes en la población menor de 70 años y que presentan síntomas menores, con una edad menor a 70 años, y las segundas en población mayores a esta edad. El gol estándar del diagnóstico es el ecocardiograma. Sin embargo, no solamente se debe evaluar la morfología de la válvula, sino también se debe evaluar factores como el grado de calcificación de esta, la función del ventrículo izquierdo, el grosor de su pared, detectar la presencia de otra valvulopatía o patología aórtica, y si se puede realizar una ecocardiografía Doppler, que es pues, la técnica preferida para evaluar la gravedad de la estenosis. Las intervenciones farmacológicas van dirigidas al control de los síntomas. El tratamiento definitivo es la intervención quirúrgica de la válvula, ya sea por un reemplazo por catéter o por cirugía abierta. Eso sería todo. Muchas gracias.